Hola, de nuevo por tercera vez, hoy. Mañana también vendré, pero no hablaré. Bueno, ahora me toca hablar de mi derecho, del derecho español. Y tengo que empezar diciendo que no voy a ser un buen embajador, en el sentido de que voy a describir un panorama desolador, un panorama de dispersión normativa, de garantías complicadas, inflexibles, de difícil constitución y de engorrosa ejecución. Y también voy a empezar diciendo que me encantaría que en España tuviéramos una ley que, una vez se ha apostado, como claramente ha apostado el legislador español, por la generalización de la garantía mobiliaria, esa política jurídica de la que hablábamos esta mañana, unificara el régimen jurídico de las garantías. En Costa Rica lo tienen. No seguiré porque ya sería repetir el discurso del ponente que me ha precedido, pero claramente es una herramienta que sirve para racionalizar un sistema que de suyo, si claramente venía de una tradición como la continental de intentar adaptar a los nuevos tiempos la hipoteca y la prenda, pues se convertía en un sistema fragmentario. Nosotros no lo tenemos y ahora voy a describir el panorama desde un punto de vista histórico en España para que se den cuenta de cómo de complicado puede ser un sistema de garantías y cómo se han desaprovechado en España algunas oportunidades de implementar una ley o una regulación similar a la ley única, funcional, donde prima la sustancia por encima de la forma, como en Costa Rica o como todos los ordenamientos jurídicos del Club, artículo 9, que le llamo yo. Bueno, voy a empezar describiendo entonces cómo tenemos el sistema de garantías en España. Las distinciones son las clásicas. Voy a hablar seguramente de lugares comunes, en el sentido de que son instituciones que ustedes conocen bien, porque de bien seguro las tienen también en sus códigos civiles o mercantiles. También nosotros disfrutamos o padecemos de esta división de dos códigos, el mercantil y el civil, y luego para redondear el trabajo del legislador en la dispersión de códigos, tenemos leyes especiales e incluso una legislación hipotecaria donde también se regulan garantías de tipo mobiliario. Enseguida vamos a ver cómo. Las distinciones son las clásicas y lo que se hace es intentar dilatar esa institución para colmar las lagunas que presenta. Son la hipoteca y la prenda. La hipoteca sobre inmuebles, la prenda sobre muebles. Entonces significa dos garantías, una sin desplazamiento posesorio, una con desplazamiento posesorio. El no desplazamiento posesorio en la hipoteca se suple mediante la inscripción registral. Eso sí que tengo que decirlo, en España funciona muy bien el registro inmobiliario. De hecho, ha sido modelo de muchas legislaciones. Demuestra o justifica por qué España es claramente un país de hipotecas. Y realmente el crédito hipotecario funciona a pesar de las crisis recientes, a pesar de las cláusulas abusivas que en algunos contratos de préstamo hipotecario se han verificado en los últimos tiempos. Tenemos hipoteca y prenda y a partir de ahí intentamos evolucionar. ¿Cómo? Creando nuevos mecanismos de garantía o alargando los que ya tenemos, la hipoteca y la prenda. El resultado actual, lo describo de manera preliminar, es, repito, multiplicidad de garantías, algunas basadas en la propiedad y otras no, ya veremos que tenemos también reserva de dominio, algunas con publicidad y otras sin, claramente la prenda de créditos no disfruta de publicidad, luego veremos por qué, algunas registradas y otras no, hay un registro de bienes muebles, que también es defectuoso desde el punto de vista de su funcionamiento, enseguida explicaré cómo, y en definitiva, ¿cuáles son los problemas que se han intentado resolver o que han impuesto la evolución o la modificación del sistema clásico de las garantías diseñado sobre la base de la prenda y la hipoteca? Pues los tres problemas que he descrito antes esta mañana. El problema de la desposesión, el problema de la identificabilidad de los bienes muebles. Los bienes muebles, claramente, hay un grupo de bienes muebles fácilmente identificables, como podrían ser las máquinas industriales, los barcos, los aeronaves, incluso los coches, bienes de fácil identificación que son fácilmente asimilables a los inmuebles, incluso pueden circular como los inmuebles, pero son muebles. Y luego están los bienes muebles de difícil persecución, inventario, créditos, cuentas por cobrar, etcétera.
Y luego el último problema relacionado con este de las cuentas por cobrar es adaptar un régimen jurídico pensado claramente partiendo de la base de la tangibilidad del bien, de la corporalidad del bien, adaptarlo a naturalezas naturalezas intangibles, como pueden ser los créditos. Pues bien, insisto que haré un recorrido histórico intentando pasar por los grandes hitos, incluso por las absurdidades de un régimen que por arraigo histórico es actualmente defectuoso. El gran apego de España a las dos instituciones clásicas, hipoteca y prenda, hizo que cuando durante el siglo XIX los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural empezaran a prever la hipoteca naval, hablo de la hipoteca naval, que es ahora una institución consagradísima, lo que se tuvo que hacer para gravar una hipoteca naval, teniendo en cuenta que la hipoteca tiene que recaer sobre inmuebles y que las naves, los buques, son bienes muebles, se mueven de un lado a otro, se tuvo que operar una ficción. Según la ley, el buque, a efectos de hipoteca, es un bien inmueble. Claro, se ve la absurdidad del tema. ¿Por qué no hacer una garantía ad hoc simplemente? No, tenemos que refugiarnos en el esquema, en el corsé de la hipoteca y tenemos que cambiar a efectos de una ley la naturaleza claramente mueble de un bien. Decimos que a efectos de la ley el buque es inmueble, solo para poderlo hipotecar. La realidad se intenta adaptar a los mecanismos o los mecanismos se tienen que adaptar a la realidad. Primer problema, eso es más que nada anecdótico. Obviamente, el tema empieza a desarrollarse a partir de la economía agrícola y se crean las prendas aceitera y agrícola sin desplazamiento de la posesión. A todo ello sigue una ley vigente todavía hoy, que es la flamante Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prendas sin desplazamiento de la posesión. Y ahí tenemos una gran distinción, que es la moderna entre comillas, en España, que se desmarca ya de la antigua clásica distinción entre hipoteca para inmuebles y prenda para muebles, desplazamiento posesorio una, inscripción la otra, y dice, vamos a idear dos garantías nuevas, también llamaremos hipoteca una y prenda la otra, pero relativizaremos los requisitos. Está la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de la posesión. Claro, eso ya es un avance, pero entonces, ¿cuál es el criterio? Si estamos hablando de una prenda sin desplazamiento de la posesión y estamos hablando de una hipoteca mobiliaria, nos estamos cargando a las instituciones clásicas. ¿Cuál es el nuevo método de diferenciación de las instituciones? Pues pasa a ser el grado de identificabilidad del bien. Los bienes que son fácilmente identificables pueden ser gravados por hipoteca, pueden soportar un registro como el hipotecario. En cambio, los bienes difícilmente identificables se sujetarán a la prenda sin desplazamiento de la posesión, con un régimen distinto. Por ejemplo, se prevé, hay un numerus clausus de objetos pignorables, sería una prenda con registro Argentina, más o menos. Lo que pasa es que solamente sin prever la globalidad, la prenda flotante de la que hablaba el compañero no está, pero con matices. Un numerus clausus de bienes que pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria y un numerus clausus de bienes que pueden ser objeto de prendas sin desplazamiento de la posesión. Otro problema, otra limitación, además del numerus clausus. El numerus clausus, ¿qué implica? Implica que no toda riqueza mobiliaria puede ser objeto de garantía. Según la ley costarricense, cualquier bien mueble puede ser objeto de garantía. Pues ese límite a la financiación se remata con otra limitación, con la imposibilidad de volver a pignorar o gravar un bien previamente hipotecado o pignorado. Claro, también se saca del mercado unos bienes que puede ser que con una garantía no hayan agotado su valor. Claramente en la ley costarricense se habla de la posibilidad de pignorar, en este caso someter a garantía mobiliaria indefinidamente un bien. ¿Cómo se articulará la concurrencia de garantías sobre un mismo bien? Pues mediante el sistema de la prelación, simplemente eso. Pues no. En España, cuando se regula la prenda sin desplazamiento, se hace no solo con numerus clausus, sino además con la imposibilidad de volver a pignorar. Más problemas. Escritura pública. Tenemos que pasar por el notario si queremos una prenda sin desplazamiento, o tenemos que pasar también por el notario si queremos una hipoteca mobiliaria. ¿Es posible pignorar sin desplazamiento un stock de bienes? Ahora se habla como gran novedad de la prenda flotante, de la prenda ómnibus, de la garantía ómnibus. Eso conocían ya los romanos. Existía la
il pignus cum tabernae, es decir, o la hipoteca de la taberna, que grababa todos los bienes, una universalidad de bienes, los que estuvieran en ese momento en un status loci, en el sitio que el deudor indicara, en el almacén del deudor. ¿Qué pasaba? Que la designación desde el punto de vista físico, donde están los bienes, el almacén de los bienes, implicaba que los bienes pudieran salir. Si salían los bienes, dejaban de estar grabados por la garantía. Esto lo tenemos nosotros en la hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil, con un problema importante, el problema de la necesidad constante de que el acreedor controle que efectivamente la cantidad de bienes que tienen que estar en el almacén siguen allí. No se usa. Más problemas. La hipoteca mobiliaria de prendas sin desplazamiento exigen la escritura pública. Entonces, grabar con ese tipo de garantías, por ejemplo, el crédito de la adquisición de un bien, es decir, una venta a plazos, no sirve, porque queremos una venta a plazos, tiene que ser flexible, no tenemos que pasar por el notario para hacer una venta a plazos. Pues se intenta arreglar. ¿Cómo se arregla? Pues con una ley ad hoc para esos supuestos, una ley de venta a plazos de bienes muebles, que no prevé el registro, la escritura pública, pero sí prevé unos formularios, una contractualística ad hoc al uso. Muy bien. Tenemos un registro creado para hipotecas mobiliarias y prendas sin desplazamientos y creamos otro registro para los bienes con reserva de dominio, garantía que regula la ley de venta a plazos de bienes muebles. Ya tenemos dos registros, además de la prenda manual que sigue en el Código Civil. Bien, seguimos. Eso es, nos movemos por el año 65, con relación a la ley de venta a plazos. Se reforma esta ley en el año 98 y se incorpora el leasing. El leasing mobiliario, hasta ese entonces, estaba en un limbo jurisprudencial, se admitía claramente como institución de garantía, pero tenía que ser recalificado por los jueces. Su función de garantía se acaba imponiendo y se regula en una disposición adicional, así se regulan las cosas en España, y se introduce en la posibilidad de tenerlo en el registro de ley de venta a plazos de bienes muebles. Se incorpora entonces el leasing. Los bienes en leasing también son objeto de inscripción en este registro. Muy bien. Avanzamos, estamos en el 98, ese mismo año 98, en una, es que voy a leerlo porque no tiene desperdicio, en una disposición adicional única del reglamento por el que se regula el registro de condiciones generales de la contratación, se aprueba, se da carta de naturaleza al registro de bienes muebles. Tenemos un registro de bienes muebles, pero atención, ¿dónde se crea? En una disposición adicional de una ley que regula, de un reglamento, perdón, que regula desarrolla la ley de condiciones generales de la contratación. Tienen presente lo que son las condiciones generales de la contratación, ¿no? Se trata de condiciones predispuestas por un contratante que tienen que cumplir unos requisitos para ser incorporadas al contrato. ¿Qué tiene que ver eso con el registro de bienes muebles? Es más, para dar publicidad a las condiciones generales que se usan normalmente, aquellas que han presentado, por ejemplo, una clara abusividad, que incorporaban o pretendían incorporar una cláusula abusiva en un contrato celebrado con consumidores, se prevé que en ese registro de bienes muebles, además de diversas secciones que incorporan los registros de los que he hablado antes, habrá también un registro de condiciones generales de la contratación. Es decir, en nuestro registro de bienes muebles, además de distintas secciones por sendas garantías, tenemos un registro de condiciones generales de la contratación. Se nota la paradoja, ¿no? Bueno, seguimos. Actualmente, a pesar de que se ha optado, insisto, por una política jurídica de generalización de la garantía mobiliaria, todo es gravable, todo puede ser objeto de prenda común, siempre que haya el desplazamiento posesorio, cualquier bien mueble. Cualquier realidad mueble puede ser objeto de garantía utilizando un mecanismo u otro. Los instrumentos de publicidad o los requisitos constitutivos o ejecutivos cambiarán en función de la garantía que utilicemos, pero todo es gravable. Pues a pesar de decantarnos claramente por una política de generalización de la garantía mobiliaria, el 90% de las entradas que existen actualmente en el registro de bienes muebles español son de coches. Basta. No hay garantía mobiliaria sin desplazamiento, aparte de la típica garantía sobre automóviles. La garantía que vosotros dejáis al margen, parece ser, de la Ley de Garantías Mobiliarias. Bueno,
Es decir, que a pesar de poder gravar cualquier tipo, incluso poder tener la hipoteca mobiliaria sobre este establecimiento mercantil, no se usa. No tenemos financiación sobre la base de garantías. La única garantía que parece funcionar, y no porque esté bien regulado, de hecho no lo está, es la garantía sobre créditos, el tercer problema de los que hablaba antes. ¿Es posible pignorar créditos? Nuestra regulación de la prenda manual, cuando hablo de la prenda manual significa la prenda clásica con desplazamiento de la posesión, la tenemos regulada aún en el Código Civil de 1889. ¿Esas normas puede incardinarse en esas normas la posibilidad de pignorar créditos, es decir, bienes intangibles como créditos? En principio, claramente, entiendo que no estaba pensando el legislador de 1889 en la posibilidad de pignorar créditos. Pues bien, lo que se hizo, por aquellos partidarios de entender que en España era posible la pignoración de créditos, es interpretar de manera muy interesada un artículo del Código Civil Español, que es el 1868. Según ese artículo, dice textualmente, eso más o menos me sé de memoria, dice que la prenda que produce intereses, los intereses que produce esta prenda podrán ser utilizados para satisfacer el crédito. El efecto anticrético, ¿no? Un poco. Claro, se dice, ¿cuál es la prenda que puede producir intereses? Pues la única prenda que se le ocurre al intérprete interesado que puede producir intereses es la prenda de créditos. Entonces, el legislador de 1889, según esa interpretación, ha previsto la posibilidad de pignorar créditos. ¿Cómo se articula el régimen de la prenda de créditos? Pues sobre la base de su admisión vía interpretación interesada de este artículo, más aplicación analógica de las normas previstas para la cesión de créditos. Que colmo de despropósitos, la cesión de créditos está regulada en sede de contrato de compraventa. Claro, la compraventa de créditos, antaño se regulaban así. La cesión de créditos estaba, no sé cómo tendrán ustedes en el Código Civil costarricense, pero en el Código Napoleón originario estaba la cesión de créditos como tipo de compraventa, la compraventa de créditos. Pues esas normas relativas a la cesión de créditos se aplican analógicamente a la prenda de créditos. Problema. ¿Qué papel juega en una prenda que recae sobre créditos la desposesión? ¿Cómo se articula el requisito, que claramente es constitucional según el contrato real que configura el Código Civil Español? ¿Cómo se articula la desposesión de un crédito? Pues se dice, cuando en sede de cesión de créditos el codificador español está hablando del requisito de la notificación al deudor cedido, ¿sí? El requisito de la notificación para que el pago del crédito no sea leviratorio cuando lo paga al acreedor que ha dado el crédito en garantía, ¿sí? Pues se dice que la notificación al deudor cedido de la pignoración hace las veces de desplazamiento posesorio. Equivalencia completamente inútil. ¿Por qué tenemos que seguir apegados a modelos completamente superados por la realidad social? El crédito no puede ser pignorado con desplazamiento de posesorio porque no hay posesión. Como mucho, si queremos seguir hablando de conceptos clásicos, podemos hablar de una cuasiposesión. Pero que la notificación hace las veces de desplazamiento posesorio, yo creo que es dudoso cuanto menos. ¿Por qué? Porque aunque sea muy rudimentaria, de la desposesión del deudor se puede predicar cierta publicidad. Cierta, muy rudimentaria. El hecho de que el deudor no esté poseyendo ya significa que se quiere proveer garantía sobre la base de un bien que no está poseyendo, y ya hay indicios de que efectivamente hay algo en relación con ese bien. Pero la notificación, ¿a quién avisa? La notificación avisa simplemente a la persona que entra. Claro, hay una relación de crédito que se vincula a un derecho real de garantía. Relación tripartita, obviamente. Son las tres personas que están avisadas, pero ¿quién más? Nadie más. ¿Se podría volver a pignorar ese crédito? ¿Hay publicidad? No. Por tanto, damos carta de naturaleza a una garantía secreta. ¿Y cuándo se termina de regular la prenda de créditos? Porque hasta el año 2001 siguió también en un limbo jurisprudencial. La jurisprudencia la admitía, porque además era una buena fuente de financiación, pero no había regulación. La única norma, aparte de la interpretación, insisto, interesada de este artículo del Código Civil Español, fue la ley concursal. En sede de concurso se preveyó la prelación, el privilegio del acreedor con prenda sobre créditos. Y a partir de ahí se articuló siempre, desde el punto de vista doctrinal, una prenda de créditos.
Sigo. Eso es complejo y pobre, ¿verdad? Pues a esa complejidad tenemos que sumar lo que he anticipado antes, que es la pluralidad de ordenamientos jurídicos civiles en el ámbito de un mismo territorio. Haré un breve resumen. En 1978 se aprueba la Constitución española y se prevé que aquellas comunidades que históricamente habían tenido un derecho civil recuperen la competencia legislativa en relación con la conservación, modificación y desarrollo de su derecho civil propio. ¿Cuáles son esas comunidades? Pues Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Islas Baleares, Aragón. Todas estas comunidades autónomas pueden legislar en materia civil, con unas limitaciones, con unas competencias exclusivas, unas materias que se reserva en todo caso el Estado, como pueden ser las bases de las obligaciones contractuales, las formas del matrimonio, los registros. Obviamente los registros están unificados a nivel estatal, pero pueden regular distintas instituciones, obviamente derecho sucesorio, derecho de familia, pero en materia de derechos reales se puede regular. Cataluña lo ha hecho. Cataluña desde el año 1991 tiene regulación en materia de garantías mobiliarias. Esa regulación se reformuló en el año 1998 y terminó reformulándose en el año 2005. Y tenemos actualmente un Código Civil de Cataluña en el que hay un libro quinto relativo a los derechos reales y dentro de los derechos reales hay una parte relativa a las garantías mobiliarias. Y se regula una prenda. Una prenda que es mucho más atractiva que la prenda del Código Civil español. ¿Por qué? Pues simplemente porque les lleva un siglo de diferencia. La prenda del derecho civil español es del año 1889. Estoy hablando ahora de una ley de 2005-2006. ¿Sí? ¿Qué prevé esa prenda? Pues prevé la posibilidad del pacto marciano, prevé la posibilidad de la venta privada del bien dado en garantía, prevé la posibilidad de pignorar bienes fungibles, prevé la posibilidad de pignorar carteras de valores, prevé incluso la posibilidad de pignorar créditos con un error de bulto del legislador catalán en el sentido de prever que la notificación al deudor del crédito pignorado sea constitutiva de la garantía. Pero en cualquier caso prevé cosas que no prevé el legislador español. ¿Y cuál es el fenómeno que se produce automáticamente? Pues sería una lex shopping, ¿no? Se constituyen garantías, prendas catalanas en Madrid. Ahora, desde el momento en que ha entrado en vigor la transposición de la Directiva de Garantías Financieras, pues no hace falta, porque ya tenemos un caparazón que prevé la posibilidad de sustituir objetos, de garantías flotantes, de garantías que garanticen un flujo constante de crédito. Eso está previsto a nivel de garantías financieras. Y el forum shopping o el lex shopping no es tan abundante. Pero cuando se aprobó por primera vez en el año 91 la primera ley de garantías mobiliarias sobre cosa mueble en Cataluña, realmente había una constitución de garantías catalanas en todo el territorio que daba miedo. Bien, claramente tenemos otro problema. No solo dispersión a nivel de distintas leyes que regulan una materia, distintas garantías mobiliarias, incluso, insisto, basadas algunas en la propiedad y otras no, es decir, un criterio claramente formalista, donde impera la forma por encima de la sustancia, sino que además tenemos legislaciones que concurren en función de territorios completamente, además que es un tema contractual mercantil. La diversificación aquí mucho sentido no tiene. Y lo digo yo, que soy muy autonomista y que defiendo a ultranza el desarrollo del derecho civil catalán. ¿Cuál es mi excusa para poder defender aquí el desarrollo del derecho civil catalán en materia de garantías? Pues una única posible. Que de esta manera, dada la actitud completamente pasiva o que se contenta con un régimen de garantías inmobiliarias del legislador estatal, que sea el legislador autonómico, sobre la base de la competencia que le reconoce la Constitución, el que impulse un poco la máquina y que haga que, si los operadores económicos ven que hay un sistema que funciona, seguramente se va a espabilar el legislador español para regular en materia de garantías en otro territorio. Bien, a todo esto hay que sumar también la ya anunciada o ya anticipada transposición de la directiva en materia de garantías financieras. Este es el panorama español actual de garantías. Panorama claramente desolador. Existe otra garantía que es, para terminar el esquema, que es
el derecho de retención. El derecho de retención también se regula como garantía autónoma. La gracia aquí de la institución es que no se prevé simplemente como institución defensiva. Entiendo que cuando antes se hablaba del derecho de retención, en la intervención del doctor Iglesias, se hablaba del derecho de retención, entiendo como, no sé porque no me he estudiado el Código Civil costarricense, pero entiendo que era como simple posibilidad de oponerse a la reclamación de la restitución del objeto, ¿no? Crédito impagado, por ejemplo, en relación con la reparación de un automóvil, me reclaman la restitución del objeto y yo puedo poner, por vía de excepción, el crédito impagado, es una excepción, pero puede, entiendo que no, en Costa Rica, realizar el valor del bien la persona que simplemente está ejerciendo un derecho de retención, ¿verdad que no? Pues tenemos que en el Código Civil español se reconoce un derecho de retención completamente defensivo, en ese sentido, la posibilidad de oponer la excepción de crédito impagado a la reclamación de restitución del bien, pero que en Cataluña se regula un derecho de retención, con ius distraendi, con la posibilidad, también con vías muy fáciles, muy ágiles, de satisfacerse el crédito impagado por la vía de la recepción del valor del bien. O sea, un derecho de retención real versus a un derecho de retención como mera medida de oposición en el caso de una reclamación de una obligación. Otra vez, disparidad normativa. Este es el sistema español. Breve descripción, ya digo que no soy un buen embajador de mi patria, pero espero que desde el punto de vista académico se está trabajando muchísimo. De hecho, que no se avance desde el punto de vista legislativo no significa que no se trabaje desde el punto de vista de la academia. Hay realmente gente muy buena que se dedica y que predica en el mundo acerca de la necesidad de reformar, de tener un sistema simplificado y realmente útil de garantías mobiliarias. De hecho, tenemos gente en el Banco Mundial, tenemos gente en UNCITRAL, tenemos buenas plumas que además escriben, critican y presionan al gobierno para que se ponga en el asunto. Hubo un intento de constitución de una comisión para que elaborara un informe acerca de la posibilidad de crear una ley de garantías mobiliarias, pero hay otros problemas más acuciantes que seguramente son los que merecen más la atención del legislador, como temas ahora mismo el tema de moda claramente es el tema de la consulta autonomista que se está convocando en Cataluña, el tema de las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios, el tema de el turismo, regular el turismo de un modo más sostenible, problemas que obviamente están muy lejos de una regulación uniforme de las garantías mobiliarias. Bien. Un par de notas para terminar, porque si no me voy a alargar mucho, en relación con el Código Civil francés. Se me encomendó también que diera cuenta de un par de novedades que se introdujeron en el Code en 2006 con una ordenanza. Esta ordenanza sería como un decreto ley. Entiendo que también en Costa Rica existe la posibilidad de que el gobierno, nosotros en España lo tenemos como en casos de urgente necesidad, extraordinaria urgente necesidad. El gobierno puede dictar normas con rango de ley. Pues una ordenanza sería una especie de decreto ley dictado por el gobierno por encargo del Parlamento o en caso de urgente y extraordinaria necesidad. Claramente en este caso no era extraordinaria o urgente necesidad, pero era una delegación del Parlamento al Gobierno para que elaborara esta norma con rango de ley, esta ordenanza. Pues bien, quiero dar cuenta de un par de reformas en Francia, diciendo simplemente también que es una reforma inacabada, es una reforma, yo entiendo que no han sido todo lo ambiciosos que habrían podido ser, porque no unifican el régimen de garantías, continúan con muchas garantías distintas, con la situación de dispersión que ya les caracterizaba antes. Pero es importante resaltarla porque el gran monumento del Code Napoleón ha sufrido su más grande reforma de toda la historia del Code Napoleón con motivo de la reforma de las garantías mobiliarias. Quiero decir, si ha caído el monumento, ¿por qué tiene que sorprender tanto que se introduzca una ley de garantías mobiliarias en un país que entiendo que tiene además situación también de garantías muy similares? En realidad no dista mucho de la situación. No son garantías desconocidas. Por mucho que se hable de garantía mobiliaria en genérico, al final lo único que hace es poner bajo el mismo techo las garantías previamente existentes. Bien, un par de notas en relación con la reforma.
Hay una unificación terminológica y una unificación sistemática, en el sentido que ahora todas las garantías mobiliarias se regulan en el Code Napoleón, pero se sigue con la bipartición de la gage y el nantissement, es decir, se redefine, pero se sigue hablando de gage y de nantissement. Gage, en francés, tiene dos significados. Significa tanto prenda, que luego puede ser prenda con posesión o sin posesión, pero significa también garantía universal. La garantía universal del deudor es también gage. Entonces hacen una depuración conceptual en el siguiente sentido. La gage actualmente será la prenda, que podrá ser con posesión o sin posesión, y tiene el nantissement, que sería la prenda sobre bienes incorporales, sobre créditos, básicamente. Luego, otra reforma importante es la del 2009, en que se introduce, allí sí, en España no, pero allí sí, la fiducia en garantía, la fiducie. Allí sí tienen regulada la institución de la fiducia. En general, con una posible aplicación que sería la fiducia en garantía. Lo curioso, lo que llama la atención de la fiducia en garantía en Francia, es que el acreedor puede ser el fiduciario. Es decir, no hace falta que hayan tres personas distintas, sino que puede haber el constituyente. De hecho, el constituyente no tiene por qué ser el deudor. Puede ser que el constituyente sea un tercero que constituye la garantía, constituye en este caso la fiducia para el deudor, para garantizar la deuda del deudor. En cualquier caso, constituyente, que vamos a presuponer que es deudor, constituyente o fideicomitente, y luego está, o fiduciante, y luego está el fiduciario, que puede ser perfectamente, puede coincidir la persona del fiduciario con la persona del acreedor. Lo que pasa es que existirá esa separación de patrimonios. Última nota en relación con la reforma francesa, que yo creo que es la gran innovación, al menos desde su punto de vista, que es el tema del pacto comisorio. Se prevé la posibilidad de que se pacte la apropiación en garantía. De hecho, prevén dos fórmulas de apropiación del bien en garantía. La apropiación judicial, es decir, que el juez, tras la propuesta de hacer la apropiación por parte del acreedor, estime oportuno que efectivamente la apropiación es posible. Pero también es posible pactarla ex ante vía pacto comisorio. El problema que esto plantea, y lo hablábamos antes, es qué pasa cuando distintos acreedores han previsto pacto comisorio en relación con sus garantías. Allí no hay limitación, no hay numerus clausus en el sentido de no hay limitación de no volver a pignorar lo previamente pignorado. Entonces, ¿qué pasa si el mismo bien, por la vía de una garantía sin desposesión, se pignora varias veces? Imaginemos, por tanto, que un mismo bien es pignorado varias veces y que todos los acreedores pactan con el deudor un pacto comisorio. El supuesto del que hablábamos antes con Sofía era, imaginemos que, por mucho que haya una prelación que marca claramente la inscripción, imaginemos que el primer impagado es no el primero en inscribir, no el prior in tempore, sino el último. ¿Podrá hacer uso de su pacto comisorio? ¿Cuál es la solución que prevé el derecho francés? Pues no prevé ninguna. Por eso digo que son todo reformas a medias. En realidad se podría haber ido mucho más lejos. En la exposición, y ahora lo relaciono con mi ley hipotecaria, nuestra ley hipotecaria, en nuestra legislación hipotecaria tenemos esa ley de la que he hablado antes, que es la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento. Se habla, hay un párrafo de la exposición de motivos que habla de necesidad de la reforma. Justifica claramente la necesidad de vincular otros bienes en garantía, de abrir las garantías clásicas a nuevas realidades sociales, a nuevos bienes, a nueva riqueza, y luego se descarta de manera explícita la posibilidad de crear una garantía ex novo. Quiero resaltar eso porque nos situamos en el año 1954. En el año 1954, Llewellyn ya tenía el encargo de unificar el derecho de comercio en los Estados Unidos de América. Pues bien, claramente allí se perdió una oportunidad. Se descarta claramente, dice, no se ha creído oportuno introducir una nueva garantía distinta de las reales, de las que conocemos, con la realidad típica de una garantía en el ordenamiento jurídico español, por los problemas que eso puede suponer, y claramente lo dice con un eufemismo. Voy a leerlo porque no tiene desperdicio. Luego vuelvo al pacto comisorio,
Tampoco era posible crear una figura jurídica nueva, con propia denominación o sin ella, que apareciere como un derecho real de garantía entre la prenda y la hipoteca. Esta solución, y aquí claramente pereza, esta solución hubiera sido poco prudente y tal vez de poca eficacia en la realidad de abandonar la institución a las dificultades de índole doctrinal, jurisprudencial y práctica que lleva consigo toda novedad legislativa. ¿Sí? O sea, claramente se prevé la posibilidad, se baraja como posibilidad, pero se descarta. ¿Por qué? No por prudencia, por pereza. Año 1954. Ahora estamos a año 2006 en Francia. Pues ahí también creo que se pueden haber hecho mejor las cosas. Porque si se regula la posibilidad de repignorar lo previamente pignorado, si se regula la posibilidad de registrar sobre la base de un priori intempore potere injure, un poco al estilo norteamericano, dar prelación, un poco al estilo también costarricense, y se prevé también la posibilidad de pactar el pacto comisorio, pensemos un poco más allá. El pacto comisorio implica eso, si hay una garantía. Claro, es que pensaban en la garantía única, en la garantía de un solo acreedor cuando regularon el pacto comisorio. Pero puede ser que el pacto comisorio lo pacten todos. De hecho, será normal que lo pacten todos, porque beneficia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución? Pues doctrinalmente, eso sí que he leído propuestas doctrinales que han dado cuenta de esta laguna normativa. Lo que proponen, que es la solución más lógica, es que por mucho que el crédito haya vencido antes o que se haya verificado antes un incumplimiento, el incumplimiento del último implica el incumplimiento del primero. Es decir, hasta que no haya sido satisfecho el primer acreedor, no podrás exigir la ejecución de la garantía vía pacto comisorio. Esa es la solución más lógica que se propone. Aún no se ha visto cómo en la práctica se está desarrollando. En cualquier caso, repito un mensaje que he ido formulando por pequeñas dosis en relación con la garantía costarricense. Que no sea pereza lo que hace que, ante una realidad legislativa nueva, se rechaza de antemano, antes de estudiar sus posibilidades. Me uno aquí al discurso del ponente que me ha precedido, en el sentido de que obviamente es perfectible, obviamente es mejorable, pero hay tiempo. De hecho, hay una vacatio legis de 1 año, si no me equivoco. Hay tiempo para pensar, hay tiempo para debatir, hay tiempo para desarrollar reglamentariamente la ley. La ley no lo prevé todo, no lo debe prever todo, y esta no lo prevé todo. Falta el registro, falta chicha, que se dice en España, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco, mucha paciencia y, repito, enhorabuena porque tienen ante ustedes una gran oportunidad. Gracias por su atención.